especialistas, que se encuentra en física aplicada, y nos va a dar la charla sobre la minería, algunos de los elementos, y su título es Tecnósfera, fuente de nuevos materiales y suministros futuros, tanto en materiales como en alimentos. Entonces, por favor, profesor Maldonado. Muchas gracias. Gracias por la asistencia, y vamos a ver si no alguien sabe más de tecnósfera que yo. Porque honestamente el origen de la palabra, y la he visto tanto en cuestiones de materiales, que para mí se me hacía que era solamente todo lo que está construido y contiene materiales. Pero en realidad quise abordar un poquito más para el seminario y me he encontrado con cosas curiosas que van a ver ustedes a ver. Primeramente quisiera, antes de pasar al concepto de la tecnósfera, ubicarnos un poquito de cómo están las capas terrestres, empezando desde el suelo, ¿no? Donde encontramos la biosfera, ¿no? Donde está la vida, ¿no? Hasta los 18 kilómetros en el Ecuador. Luego viene la estratosfera, comienza a partir de la troposfera, de la tropopausa, y llega hasta un límite superior, que es la estratopausa, a unos 50 kilómetros, ¿no? Luego sigue la mesósfera, que se extiende entre los 50 y los 80 kilómetros de altura y contiene cerca, ya muy poquito aire, ¿no? Y luego la termósfera o ionosfera, que se extiende a una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre y 640 o más, ¿no? Y luego ya viene la exósfera, que se extiende hasta los 9.600 kilómetros, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera. Más allá se extiende la magnetosfera, que es la que nos protege de la radiación cósmica, ¿no? Sí. Bueno, aquí pueden ustedes ver las actividades del ser humano y cómo poco a poco no solamente se ha ido colonizando lo que es la troposfera, abayazando, yo diría, la troposfera, la biosfera y todo lo que en ella se contiene, sino que también ya estamos invadiendo otras capas de la atmósfera, y que de hecho existe ya mucha basura espacial, ¿no? Que ese también es otro tema, ¿no? Cómo deshacernos de toda esa basura espacial, que ya empieza a representar incluso peligro para lo nuevo que se está enviando, incluso para la Estación Espacial Internacional. ¿Pero qué es en realidad la tecnósfera? Me hice la pregunta. Yo realmente, primeramente, intenté buscar una definición en diccionarios, en español, en inglés, en Cambridge y no sé cuántos, ¿no? No encontré ninguna definición. Entonces me fui a la bibliografía y me encuentro que este autor, Vernadsky, que es un filósofo, ya desde 1929 hablaba de la tecnósfera, ¿no? Las diferentes especies sobre la Tierra son ingenieros del ecosistema que utilizan herramientas para sobrevivir, como nosotros, ¿no? El Homo sapiens sapiens altera el medio ambiente tan aceleradamente que rebasa la selección natural. Y este es el problema que tenemos. La alteración solo puede ser explicada en términos de la tecnología. Y aquí toda esta bibliografía que tengo, si alguien se interesa, les puedo pasar todos los archivos completos, ¿no? Miren, si va a haber una reflexión filosófica seria sobre la crisis ecológica mundial, una nueva ontología se necesita. Fíjense cómo ya los filósofos han empezado a hablar de esta tecnósfera, pero no desde ahora. Este es un artículo de hace, ¿cuántos? 13 años, ¿no?
Y bueno, el autor dice, ¿dónde dice el autor? O'Gorman. La tecnosfera es concebida como una esfera global, analógica a la atmósfera o a la biosfera. La tecnosfera cubre todo el planeta, en la misma manera como lo hace la biosfera, un producto de un ser corpóreo, como si tuviera como si fuera algo corpóreo, ¿no? Entremezclado vía sus corporalidades en toda la vida planetaria. En sí misma, originalmente, es un producto de la biosfera, ¿no? La noción de la tecnosfera es, por lo tanto, formulada en este texto como una red hiperparasitaria, no estable, sin un centro de poder y sin planes para controlar la vida, pero con la urgente necesidad de autosustentabilidad común a todos los sistemas vivos, ¿no? Y miren, esto es de un autor filosófico, de un filósofo, ¿no? Esto es, bueno, desde el punto de vista de la geología, esta es una cantidad enorme de autores, pero la mayoría son geólogos y definen la tecnosfera así. Esto es un poquito más reciente el asunto, ¿no? La tecnosfera es definida aquí como aquello que comprende las estructuras sociales complejas, ¿no? Junto con la infraestructura física, que era lo que yo siempre había pensado, que era toda la infraestructura física que contiene materiales, porque como materialista yo solo me abocaba a ese lado de la cuestión, ¿no? De que si se puede recuperar, como vamos a ver, lo que ya se metió a esa tecnosfera en términos de materiales, ¿no? Y aquí está la palabra flujo de materiales, que es lo que como yo lo veía, ¿no? Como un posible flujo de materiales. Pero incluye entidades diversas y todas las fuentes de potencia, o sea, de electricidad, las líneas de transmisión, los caminos, los edificios, las fábricas, los plásticos, las herramientas, los aeroplanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, todavía no considera que lo que ya mencioné, también estamos ensuciando el espacio, y en ese sentido ya prácticamente esa tecnosfera ya se extendió a la exósfera, ¿no? La tecnosfera se traslapa ampliamente e interacciona íntimamente con las otras esferas, como un ejemplo de los seres humanos y sus animales domésticos y las plantas que cultivan, ¿no? Bueno, puedes decir más moderno, este es un punto de vista de los geólogos. Y miren, pues este es el concepto que, como ya les repetía varias veces, yo tengo, ¿no? O tenía. La tecnosfera es la suma total de toda la infraestructura física. Pero no es tan sencillo como estamos viendo, ¿no? Hay mucho más allá. Y miren, sí, otro en el mismo sentido, ¿no? La tecnosfera se define como las reservas de materiales establecidas por las actividades humanas y las cuales se originan de los procesos tecnológicos. Bastante corto el concepto desde el punto de vista de los materiales, ¿no? Y en ese sentido, pues, de momento, de hecho hay un tema que les pongo a los estudiantes que es, pero no así, ¿no? El reciclaje va a dar fuente de materiales en el futuro para la industria y para todas las actividades. Es una pregunta que
en los, ¿cuántos son? Creo que 8 años, nadie se ha topado con la tecnosfera. Me hubiera gustado que alguien cayera en este sentido, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy no se ha dado. Sí, como las reservas tecnosféricas, ¿no? De todo, de plásticos, de metales, Y entonces empezamos a aterrizar un poquito, ¿no? Porque para que nosotros podamos utilizar los materiales que existen en la tecnosfera, pues tuvimos que empezar, y bueno, esto en Europa lleva ya décadas, de reducir, reutilizar, reciclar, y caímos en las 3 R's, ¿no? Bueno, pues siguió evolucionando, y luego llegamos a las 5 R's, ¿no? De las 5 R's es reciclar, reducir, rechazar, recuperar, reusar, ¿no? Y le podríamos poner muchas más R's, pero por ejemplo el concepto de multi-R ahora, ¿no? Que es repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar energía. Y bueno, yo no sé hasta cuántas R's van a llegar. Ahora estamos girando hacia lo que se conoce como la economía circular, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se hacían inventarios del ciclo de vida, se pensaba de la cuna a la sepultura, pero ahora ya no, ahora es de la cuna a la cuna. Se piensa que tenemos que pensar desde el diseño del producto cómo se va a recuperar y regresar otra vez como producto, ¿no? Y esos conceptos, como les comentaba, no son nuevos, ¿no? En la Comunidad Europea el concepto emergió en los 80s, el concepto de este último, de la economía circular, ¿no? Entonces ya lleva casi 20 años en que se está trabajando en esto, ¿no? Y nace en Holanda, y había otro, creo, Holanda y Alemania, ¿no? Que quisieron ya no tirar sus desperdicios en los rellenos sanitarios, porque precisamente ya lo consideraban un desperdicio, ¿no? Entonces empezaron, como decíamos, con sus R's, y ahora se quiere que la reducción sea mucho mayor, y se ha extendido a toda la Unión Europea, e incluso a otros países como son China, ¿no? Y en Estados Unidos muy pocos. No conozco que allí estén pensando en eso, ¿no? La economía circular, ¿qué es? Es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es el valor de los productos, los materiales, los recursos, agua, energía, que se mantenga la economía durante el tiempo, que se mantengan todos estos recursos en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía circular, no lineal, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. La economía circular es la intersección de los aspectos ambientales y económicos. Yo aquí tengo mis dudas de si realmente la economía mundial se va a sostener o lo va realmente a lograr, porque hoy por hoy mi perspectiva muy personal es que el 100% de las compañías, al menos las que están aquí hoy por hoy en México, se van solamente por la ganancia, ¿no? Bueno, a lo mejor en Europa todo lo que ya no puedan producir allá sin contaminar nos lo manden para acá, ¿no? Entonces siempre sucede. El sistema lineal de nuestra economía, extracción, fabricación, utilización y eliminación, ha alcanzado sus límites. La economía circular optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos,
y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos, ¿no? Bueno, solamente como un dato, ¿no? La gestión de los residuos representa en España miles de puestos de trabajo. Y eso lo tomé de una página que es precisamente de una organización que se llama Economía Circular. Ahora voy a poner un poquito de agua porque soy un poco demasiado dependiente de mi medio ambiente también, ¿no? Porque aquí se me seca la nariz, la garganta, los ojos. Y bueno, hice un poquito de cómo están trabajando los países para llegar a esta economía circular. Y incluso ahí le veo sus bemoles, porque miren, el gobierno sueco subsidia de dos maneras la extracción de metales, ¿no? El sector del reciclado y el sector minero. En 2010 el sector minero fue subsidiado con 40 millones de euros y el sector del reciclado con 0.6 millones de euros, ¿no? Entonces como que es una contradicción que estamos intentando regresar a esa economía circular o volvernos dentro de un ámbito, y estos son de los países que más conciencia tienen con el medio ambiente y donde más se recicla, ¿no? Pero pues aquí están los hechos, ¿no? Sin importar de cómo el concepto de subsidio esté definido, el sector minero en total y por tonelada de metal producido es fundamentalmente más alto, el más alto subsidiado que el sector de reciclado. Y esto es de 2014, ¿no? Un artículo de hace 3 años, cuando la economía circular tenía casi 20 años que se está pues, intentando implementar en estos países. Caso europeo muy, muy particular. Bueno, y aquí hay un ejemplo de cómo la gente se inserta dentro de todo ese concepto de economía circular. Y entonces, por ejemplo, hacen el estudio en diferentes estratos de la población europea y encuentran que una mujer o las mujeres que tienen buena educación, tienen un buen empleo y viven en el medio rural o pequeñas comunidades, incrementa la probabilidad de ser consumidores buenos consumidores, ¿no? O sea, yo en ese sentido, buenos consumidores, considero que se preocupen por el medio ambiente. En tanto, hombres y gente que vive en grandes ciudades y que confían en la responsabilidad a firmas, o sea, de desechos, supongo, ¿no? Por eso, cualquier decisión gubernamental en esos países dice que tiene que ser adecuada al estrato al que va dirigido. Yo creo que eso no es un gran descubrimiento, ¿no? Porque nosotros tenemos el problema de la basura precisamente porque tenemos un nivel educativo en general muy bajo. Bueno, entonces solamente para verles un poquito, quise mostrarles cómo está a nivel de gobierno las políticas con el reciclaje en lugares donde hay una gran tradición de reciclado e incluso qué es lo que hace la gente, ¿no? Por ejemplo, dice, individuos que tienen alto poder adquisitivo y alta conciencia ambiental prefieren pagar. O sea, pues si tienes dinero y entonces, sí, me gusta cuidar el ambiente, pues pago.
¿no? Pago por hacerlo. Aquí no tenemos dinero ni tenemos conciencia. Ya estamos enamorados. Y me hice la pregunta, bueno, ¿dónde estamos? Yo sé dónde estamos, ¿no? Y me topé con esto, ¿no? Bueno, esto es de un artículo de divulgación que publicamos. Y y la Semarnat clasifica, bueno, de hecho son datos de la CONAPO, que clasifica a las poblaciones mexicanas, dependiendo de la cantidad de sus habitantes. De 1 a 4.999 es rural semiurbano, ¿no? De 5.000 a medio millón aproximadamente son ciudades pequeñas y medias. Y de más de medio millón de habitantes son grandes ciudades. Bueno, pues tenemos lo siguiente: en el medio rural, semiurbano, ¿no? La basura que no se recolecta es el 87%. Prácticamente todos los sistemas municipales son los que tienen la responsabilidad por ley de encargarse del problema de la basura, no lo hacen. Y no lo hacen porque para ellos no es un problema, ¿no? Y porque además mi apreciación es que para hacer algo a ese respecto se necesitan programas de varios años. Y aunque ahora ya pueden optar por otros 3 los alcaldes, pero pues todavía veremos cómo va a funcionar eso de 6 años, ¿no? Y si realmente los mismos partidos van a permitir que sus presidentes opten por esa opción, porque hay otros decenas en la fila, ¿no? Esperando por el huesito. Y conforme va creciendo la cantidad de habitantes, los sistemas van mejorando. En las medias, del 74 al 20%, ¿no? en las medias. En las pequeñas, el 74%. Y en las grandes ciudades, el 10% no se recolecta. No voy a hablar de la Ciudad de México, muchos de ustedes viven acá y pueden pensar si esta cifra está bien o está mal. Porque yo soy visitante, si les digo mi apreciación, puede ser que no les guste mucho. Y este es el problema. Bueno, yo, como les digo, incluso en las grandes ciudades, que es más grande que la Ciudad de México, creo que ese problema viene rebasada a las autoridades. Esta es una foto que me encontré por allí en una revista que se llama Teorema Ambiental, donde precisamente quise hacer el contraste, ¿no? Porque, bueno, yo veo así la ciudad, cada vez que vengo por donde voy, veo que hay toneladas de basura. Y me topé con esto, ¿no? A lo mejor yo no conozco a este señor, pero a lo mejor muchos de ustedes sí. Declara cuando es esto, el 14 de septiembre, que ya la Ciudad de México va a tener 0 basura, ¿no? Bueno, yo les digo lo que está aquí, ¿no? Y eso es la declaración de él, supuestamente según Teorema Ambiental, ¿no? Aquí dice que se generan 13.000 toneladas diariamente y que apenas 2.000 se reciclan correctamente. 1.300 toneladas son incineradas por una cementera para generar energía en sus procesos de producción. Entre 8.500 y 9.000 toneladas se envían actualmente a rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, reducir esta cantidad hasta 1.000 toneladas diarias y con el objetivo de la adecuada separación podría quedar en ceros para cumplir con nuestro objetivo de basura cero. ¿Qué van a hacer para reducir eso? Bueno, sigue la declaración, ¿no? Van a hacer una planta que le llaman de termovalorización, ¿no? Esta es la quema.
una planta de incineración, que va a generar calor para mover turbinas y producir electricidad, supongo, ¿no? Y otras cosas, porque aquí la calefacción no se estima. Pero precisamente esto es lo que ya nos está haciendo, quemar la basura. Primero se retira todo lo que se pueda, ¿no? Que es separación, simple y sencilla, ¿no? Y tener buenos sistemas de recolección de esa separación, porque esa otra cosa, se le pide al público que separe, pero luego se queja el público de que llegan el camión y la vuelve a juntar, ¿no? Y al revés, también es muy difícil. Una tonelada de basura, que ya 10.000 personas mezcló, 100 personas no va a poder, o sea, es muy difícil separarla, ¿no? Y bueno, otro concepto, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que ahí están haciendo construcciones gigantescas, están creando islas en el desierto, ¿no? También les parece, como en la Ciudad de México, que el reciclado y la incineración parecen ser las únicas opciones manejables de desechos sólidos, ¿no? Allí hay mucho dinero para hacer cualquier cosa, pero lo mismo es incinerar. Entonces, incinerando, ¿qué se va a recuperar? No lo sé. Energía, pero ya perdimos otros recursos, ¿no? Sí se recupera energía, pero el problema es ese, ¿no? De que, por ejemplo, perdemos, pues no sé, si quemamos los plásticos, perdemos todo lo que eso conlleva, ¿no? Todos los orgánicos que están por ahí. Bueno, les mostré el desastre que veo en las ciudades, pero bueno, en los pueblos se tiene pues estampas ¿cómo le llamaríamos a estas cosas? Que se venden, ¿cómo se llaman? Postales. De postales. El problema es de la naturaleza, porque en realidad la biosfera de la península de Yucatán en general es muy rica, tan rica que es difícil a veces convivir con todo ese mundo de animal, ¿no? Lógico, nosotros somos los que estamos, los intrusos, no ellos, pero hay arañas, tarántulas, serpientes, de todo en las casas inclusive, ¿no? Miren cómo está la situación, ¿sí? Cada veredita que existe entre la selva está llena de basura, y hay de todo, llantas, pedazos de vidrio, unicel, lo que ustedes quieran. Estos son cosas con las que convivimos. Estos animalitos están en los patios traseros de las casas, ¿no? Porque colindan con la ciénaga. Este es un humedal de la península de Yucatán. Y pues están hasta acostumbrados, supuestamente es fauna silvestre, pero ya se acostumbraron a nosotros, ¿no? Y bueno, ya se acostumbraron y también nos sufren, porque toda la contaminación de esas casas que colindan, pues los está acabando, ¿no? Los está matando. De hecho, están protegidos, pero bueno, ¿qué los protege de la contaminación? Aquí no se ve muy bien por las luces que hay por acá, pero hay un refrigerador aquí, entre la maleza, entre la selva, ¿no? Sí lo alcanzan a ver, ¿no? Aquí está bueno, lo que son unos refri. Bueno, nosotros con los muchachos presentamos un proyecto, ¿no? Para reciclar, educar ambientalmente y tratar de darle una valorización óptima a nuestros residuos. Yo les propuse que crearan una empresa alrededor de eso, ¿no? Que se llamara Creativo, SADCB. Se fastidiaron de solicitar apoyos, no lo recibieron y se dispersaron. Bueno, lo que les comentaba es
más de lo mismo, ¿no? En plena playa, con arenas blancas, tenemos esas manchas de nuestra civilización, ¿no? Este es un basurero al aire libre, que es como funciona esta comunidad, que se llama Urumap, y constantemente hay quema de basura, y allí sí es un desperdicio, porque ni siquiera se obtiene electricidad o calor para algo, ¿no? Luis, abre el anterior, Lo anterior. la de la playa. Ujú. Eso no es sargazo. No, eso es ¿cómo le llaman? Es plantas de la duna, típicas de la duna. O sea, Y eso es vegetación. es vegetación. Xerófita. Sí. Porque en el resto de la península llega muchísimo sargazo. Sí, no, pero el sargazo Pero es aprovechable. el sargazo se acumula aquí, Sí. a la orilla, a la mera orilla. Sí, la mera orilla. Sí. Esta es una maleza, de hecho hay incluso zacatitos por allá y otras muy particulares de lugares muy salobres, Sí. porque tienen hojas gruesotas, ¿no? Y tallos también que filtran el agua. Pero también están protegidas supuestamente, ¿no? Aunque miren por acá y los que tienen casas allá a la orilla desbastan eso, porque fijan la duna. La duna es como unas lomitas que impiden que el mar se desborde. Este poblado solo tiene 1 metro sobre el nivel del mar y Mérida solo tiene 9. Así que Si se derrite el pueblo, ya se derrite. o un tsunami llega hasta Mérida, ¿no? Bueno, aunque no sé, porque eso va a depender mucho de la potencia del tsunami, del temblor que lo origina o de lo que lo origine. Porque son 57 kilómetros, está bastante alejadito. Pero sí, sí es de pensar que estemos en esa situación, ¿no? Bueno, y aquí llegó al punto, ¿no? En esa playa que ustedes vieron, toda la costa prácticamente de la península de Yucatán, tiene cocoteros. ¿Qué se hace con esto? Lo que ya vieron anteriormente, cuando se seca, lo queman. Entonces con los muchachos estuvimos trabajando con algunos mecánicos para hacer fibra de coco, ¿no? Y poder recuperar todo, porque esto se vende en el mercado, ¿no? Para aprovechar la pulpa, para aprovechar el agua y incluso esto, que es una costra muy dura, puede ser utilizado para hacer carbón activado. Entonces, bueno, en ese sentido tratar nosotros, aunque sea con un granito de arena, porque pues este es un tipo de residuo muy particular que estamos intentando retirar del ciclo de quema, ¿no? Y de pérdida de material, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues con la ayuda de Jairo estuvimos intentando crecer hongos. ¿Y por qué hongos? Bueno, no quiero decir mucho porque aquí está el especialista en hongos. Puede ser que me equivoque, ¿no? Pero tiene muchos principios activos, proteínas, ¿qué tanto, Jairo? Dependiendo de la especie del hongo, pero por ejemplo el que usted cultivó alcanza el 32-35%. De proteína. Sí. Yo hay otros elementos también que leía por allá, que no pude aprenderme de memoria, ¿no? Sí iba a tener una lámina, pero ya era mucho de tanto texto, ¿no? Porque siento que mi plática sí quedó con mucho texto, pero pues es que realmente fue algo nuevo para mí, el tema de la tecnosfera. Y pues tuve que leer varios artículos y dije, bueno, ¿cómo fue que me metí en esto, no? Porque mi sesgo iba a ser más hacia la minería urbana, que es lo que se le llama actualmente a esto de la tecnosfera, desde el punto de vista, como les decía, de los materialistas, ¿no? Pero bueno, creo que resultó un poquito más interesante, al menos para mí, ahondar en lo que es la tecnosfera, ¿no? Y como les decía, ya no toqué el tema de la contaminación de la exósfera por los desechos de los satélites y tantas cosas que estamos tirando para allá. Entonces, esa tecnosfera ya se extendió hasta, no sé, ahora tenemos hasta una nave fuera del sistema solar,
¿no? Bueno, eso ya se quedó allá. Bueno, el otro punto, otra que estamos reciclando es el vidrio. El vidrio de color, que muy poca gente quiere, porque pues, todos quieren vidrio blanco para que lo puedan poner del color que ellos quieran y vender sus productos en un color distintivo, ¿no? Entonces este tiene muy poco valor, pero nos causa mucho problema, porque en la época de estío todas las plantas por ahí prácticamente se quedan secas y el vidrio actúa como lupas que provocan incendios, ¿no? Entonces ese fue otro que decidimos retirar para evitar varias cosas, ¿no? Su desperdicio, ese problema de las... además acumulan aguas, las botellas acumulan aguas y esas aguas crean mosquitos. Y ahora ya tenemos dengue, chikungunya, no sé qué más, va a venir un mañana, en fin. Y bueno, esto ya es más técnico, ¿no? Esto es prácticamente a lo que realmente yo me dedico, no voy a hablar mucho en eso. Aquí el polvito que vieron anteriormente lo estamos usando como cementante. ¿Por qué? Porque en la península de Yucatán, como estamos muy cerca del mar, hay mucho ion cloruro en el ambiente. Entonces ese ion cloruro penetra por los poros del concreto, llega a la varilla y cuando ya tiene un cierto nivel, una cierta cantidad, corroe la varilla. Como se forma un óxido que es mucho más de mayor volumen que la varilla misma, entonces revienta el concreto. Al reventar el concreto ya ingresa humedad, el CO2, todo lo que tengan en el medio ambiente y se acelera el proceso de corrosión. Entonces nosotros lo que tenemos aquí son algunas probetas de ensayo con diferentes composiciones del polvito que dieron y estamos comparando a ver cómo ese poro se puede cerrar con esas partículas de vidrio a través de un mecanismo que es físico-químico, ¿no? Bueno, ahí ya no quise meterme más ¿no? Solamente estoy en tiempo, o ya me estoy pasando. 1:40. 1:40, tengo 20 minutos. Pero ya no falta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se detecta esto? Bueno, pues es que preparamos unas probetas con electrodos y cuando se empieza a corroer la varilla se generan electrones y eso genera una diferencia de potencial, tal como si fuera una pila. De hecho, la pila de corrosión tiene este efecto galvánico. Nosotros lo único que hacemos es ponerle los polos para medir primeramente cuánto potencial se genera. A mayor cantidad de potencial hay mayor posibilidad de corrosión, como es el caso para aquí, para esta y para esta, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos mezclas que no tienen componente y luego mezclas que sí lo tienen. ¿Cuál es el que? Creo que es un bombito ¿no? Sí. Es ¿no? No, aquí está. Es el manero dado, ¿no? Entonces, sí hay un momento en el que el que no tiene, pues ¿no? Los otros son mayores, los potenciales, pero llega un momento en que cuando funciona el mecanismo físico-químico que les decía, que es la reacción del óxido de silicio, que es fundamentalmente el vidrio, entonces se cierra el poro y nosotros tenemos que el posible avance de la corrosión se alenta, ¿no? Y bueno, ese es un resultado también alentador, porque quiere decir que sí podemos utilizar el vidrio para mitigar el problema de la corrosión de armaduras de concreto en nuestras costas. Y bueno, también se genera un flujo de electrones, ¿no? Y ese flujo de electrones lo podemos medir y le llamamos ICOR, ¿no? O sea, densidad de corriente de corrosión. A mayor cantidad de densidad de corriente de corrosión significa que se está corroyendo más, ¿no? Entonces corroboramos aquí que cuál de las probetas,
de las mezclas se está comportando mejor. Bueno, eso es para mezclas muy pobres, como prácticamente trabaja la gente pobre, o sea, la que se autoconstruye, especialmente en nuestra península, porque no les da tiempo de trabajar la mezcla por el calor y la alta insolación, se seca rápidamente y endurece el concreto. Entonces le echan mucha agua y esa agua produce gran porosidad. Entonces por eso trabajamos también mezclas muy líquidas, para ver si podemos, bajo esas condiciones, ayudar a esa autoconstrucción, que bueno, la gente que no tiene mucho dinero, pues lo hace con grandes sacrificios, ¿no? Y bueno, aquí está otra vez la correspondiente densidad y corriente de corrosión para esa mezcla, y vemos que todas las mezclas que tienen, polvo de vidrio, prácticamente no se corroen. La que no lo tiene se corroe bastante, ¿no? Bueno. Ahora, aquí sí quiero leer todo esto, ¿no? Que creo que es la última fase. Con mucho, el capitalismo es el producto cultural y económico más sorprendente de la humanidad, según el autor, ¿eh? Yo no creo que sea lo más sorprendente que haya hecho alguien, ¿no? O sea, la humanidad. Ha nutrido de libertad política en Europa, en unión con la revolución industrial en Inglaterra, y después en todo el mundo elevó el ingreso en todas partes. Tampoco lo creo, ¿no? ¿Qué es lo que le discutía yo a un amigo gringo? Trump no tiene que cerrar las puertas, no tiene que hacer su muro, simplemente que obligue a las compañías que están aquí a pagar lo mismo que pagan en Estados Unidos. La gente se regresaría, otra ya no se iría, y entonces la solución es bien sencilla. Nunca me lo pude convencer porque era trumpista. Ajá. Y acabó con siglos de oscurantismo y superstición. Les digo, es cita textual de la no me echen la culpa de nada. Y es más, aquí está, es Matthews, ¿no? Y el artículo es Naturalizando el capitalismo, la siguiente gran transformación, que es de 2011 este artículo. Pero trajo consigo un espíritu capitalista que es individualista, expansivo, codicioso, despiadadamente irracional, ¿no? Y es más, puse la palabra para, por si me equivocaré. E insaciable. Este espíritu ha sido responsable de mercantilizar las relaciones, convirtiendo al mundo natural en una base de riqueza. Y por una parte, y por la otra en un sumidero de desechos. La escala industrial de esta objetivización y destrucción del orden natural ha llegado hasta el punto en que es global y amenazas de colapso a nuestra civilización. Mi propósito en este artículo, continúa el autor, es delinear cómo el capitalismo podría ser naturalizado, de tal manera que pueda seguir creciendo y proporcionar mejoras en la calidad de vida sin destruir la base de las riquezas, así como a la biosfera. Y se olvida de las otras, ¿no?, esferas que también estamos contaminando gravemente. Me enfoco sobre todo en reglas e instituciones más que en políticas o conceptos. Mi argumento es que ya hay una economía verde creciendo junto con la vieja economía del petróleo, y que además de la dinámica de la competitividad, ella dominará alrededor de la mitad de la centuria. O sea, en 2050 ya se acabaron los problemas, según el autor, ¿no? A menos que sea bloqueada políticamente por intereses ocultos.
Mis conclusiones. Podemos extraer materia prima de la tecnosfera, pero faltan muchos años, muchos años. Todo un cambio de paradigmas en nuestra forma de actuar, incluso en la forma de educar. Es posible crear nuevos materiales usando materiales de desecho, eso sí. Se requiere de un cambio de paradigmas en la educación, la nuestra y de nuestra relación con el medio ambiente. Se requieren políticas públicas adecuadas, incentivo económico suficientes y adecuados para el reciclaje. Ya vimos que ni siquiera en los países con un poquito más de tradición en el reciclaje, de preocupación por el medio ambiente, pues se da esto, ¿no? Los residuos sólidos urbanos no son un problema para el municipio. Esto es políticamente hablando hoy por hoy. Es posible crear alimentos con los desechos orgánicos celulósicos, ¿no? Y ¿qué sigue? Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Maldonado. Bueno, iniciamos con las preguntas y respuestas. Gracias, doctor, excelente su charla. Quisiera hacer unos comentarios nada más. Pues la terminología son una serie de neologismos que se han ido poniendo de moda, ¿no? Entonces, en mi opinión, este concepto de tecnosfera pues es básicamente el efecto o la consecuencia del antropoceno, ¿sí? Entendido como el periodo geológico que empieza cuando la tecnosfera tiene efectos significativos sobre la biosfera. Entonces ahí tiene uno que remontarse, lo que hablábamos al comienzo antes de iniciar la charla, básicamente los conceptos creo que provienen tanto de Vladimir Vernadsky, el ruso, geólogo, filósofo también, como del humanista Teilhard de Chardin. Entre ellos dos empiezan a generar este tipo de terminologías y básicamente lo que propone Vernadsky es que el planeta Tierra como tal, y ahí es donde yo encuentro una relación de todo esto con lo que yo he venido trabajando de la Pachamama, la Madre Tierra. El planeta Tierra ha evolucionado y básicamente en tres pasos. Uno que es la geósfera, luego evoluciona hacia la biosfera y termina evolucionando hacia la noósfera, entendida como el espacio virtual donde ocurre el fenómeno mental. Y esta tecnosfera pues sería producto de la noósfera. Así es como yo veo esto. Y hablando de esto, por ejemplo, de la economía circular, pues básicamente la biosfera es la que nos proporciona los recursos, la energía y los servicios ecosistémicos. La tecnosfera los utiliza y los devuelve básicamente como residuos o emisiones o vertimientos que van pues a contaminar los tres niveles de la biosfera, ¿no? La atmósfera, el aire, la litosfera, el suelo y la hidrosfera, el agua. Entonces esto también está relacionado de alguna manera con otro neologismo que es como la forma técnica de llamar al desarrollo sostenible, que es el termodesarrollo. O sea, la función del desarrollo, el desarrollo en función de la utilización racional de la energía. Resulta que somos supremamente malos en términos de eficiencia energética. Un ejemplo muy sencillo, para producir un galón de gasolina se gastan 135.000 BTUs y resulta que ese galón de gasolina genera 115.000 BTUs. Entonces ahí de entrada estamos perdiendo 20.000 BTUs. Dos cositas que quería comentarle con respecto a algunos de sus últimos comentarios ahí. Por ejemplo, con respecto a eso de la corrosión allá en su zona por esa elevada concentración de iones cloruro, se está generando una nueva propuesta que es el bioconcreto. Hay bacterias productoras de calcita y que de hecho el concreto se autosana. Mejor dicho, cuando el concreto lleva a esas bacterias producen la calcita y cierran esas grietas que se pueda formar ahí y ayudan a evitar la corrosión de las varillas que pueda tener.
Y bueno, ahí se mencionaba, pues el autor hablaba de la economía verde, pero realmente, por ejemplo, la economía azul, que es posterior a la economía verde, presenta el caso, en el libro de Gunther Pauli, Economía Azul, él muestra 100 casos de economía circular, ¿no? Eso de la cuna a la cuna, ¿no? Era eso lo que quería comentar. Gracias. Sí, bueno, pero el punto es de que, por eso preguntaba dónde estamos, ¿no? Porque pues eso surgen por allá las teorías, surgen los movimientos, pero nosotros apenas estamos en la era, por lo que veo, de los quemadores. Antes la estuvimos en la de los rellenos sanitarios, pero como que vamos desfasados varias décadas, ¿no? Y bueno, no sé cuándo llegaremos a eso, ¿no? Mi apreciación es que precisamente lo que allí ya no se pueda va para el tercer mundo, ¿no? Por cuestiones ambientales, y ahí es muy caro y entonces vamos a contaminar a quien se deje. Pero bueno, son cosas que, como les decía, están un poco fuera de mi área, ¿no? Mi área más es los materiales, la corrosión, ver cómo se evita. Respecto a la última, bueno, una de las conclusiones que da, que es que para los municipios no es un problema. En mi investigación es un poco sobre aguas residuales. Fui a trabajo de campo a Oaxaca y Nuevo León, y a la hora que uno pregunta en Oaxaca, no es que no sea un problema, es que realmente no les dan votos políticos el hecho de poder reciclar, el hecho del agua tratada. Entonces ellos, los presidentes municipales, sí lo consideran un problema, pero de nivel muy bajo, porque tienen otras cosas que solucionar: pobreza, todos los programas como de estos de las escuelas, programas de otra índole, que les dan mayores votos a algo de reciclaje o algo de tratamiento de agua. Entonces realmente sí se considera un problema, pero no importante. Ahora también es la parte de la escasez. Creo que cuando un municipio tiene cierta escasez, genera muchos residuos y tiene un problema de contaminación, es cuando deciden implementarlo, porque en Nuevo León, cuando ya tenían cierto problema, es cuando deciden hacer las cosas. Entonces creo que es un poco junto de que no les da votos y a la vez no les genera un beneficio, porque todavía no tienen un problema. Entonces creo que esa parte es un poco difícil todavía de tratar, incluso con la parte municipal. Cuando uno les pregunta, bueno, y si puedes implementar algo, yo nada más voy a estar un año, año y medio, y a mí qué me va a dar. Yo necesito seguir en el puesto, seguir en la parte política, y eso no me da votos. Entonces esa es una de las cosas. Y otra, respecto a la planta de termovalorización, supuestamente es una planta que va a generar a partir de residuos. Lo que pretende el gobierno es eliminar todo lo que es basura, cartón, plástico, y con esa generar energía para lo que es el metro y reducir los costos a la mitad de lo que es el metro. Por eso justificaban el hecho de que se había incrementado el boleto el transporte, y iban a generar otra planta de incineración, que esa también es para más sobre todo los materiales inorgánicos. Eso va a ser en el estado de Hidalgo. Entonces es como igual una parte difícil del gobierno, porque no está diciendo de la otra planta que va a quemar. Supuestamente esta de termovalorización es para residuos orgánicos y la otra es de inorgánicos, que nunca no han dicho nada. Entonces ahí en esa parte intentan ocultar el gobierno las cosas que están haciendo. Nada, será un comentario sobre eso. ¿Alguien más preguntas, comentarios? No. Muchas gracias. Han intentado trabajar, aparte, ya no sé si han trabajado con coco, ¿no? Para hacer la fibra y bueno, con el vidrio. Sí. ¿Han intentado con otros productos, otros desechos? No, porque originalmente mi área, vuelvo a repetir, no es el reciclaje. Me metí en esto porque tengo una preocupación de ver cómo están contaminando. Y la idea de todo esto con este creativo es armar pequeños centros de reciclaje adecuados a la cantidad de residuos que salen,
y poner a la gente a reciclar, porque eso da dinero. Y allí lo que se necesita es dinero, ¿no? Y en ese sentido le contesto a la compañera que en realidad, y disculpen porque no quiero ofender a nadie, pero los políticos son demasiado brutos, ¿no? Porque no se dejan asesorar, no se dejan asesorar, no se acercan ni al investigador, ni nosotros los investigadores, para ser honestos, nos acercamos a ellos. Pero a mí me ha tocado hablar con la cosa más triste. Me pasé varios meses haciendo un reglamento para decirles, mire, aquí está, hay un reglamento. 5 administraciones de 3 años, 15 años que lo estoy promoviendo hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, entiendo a mis colegas también porque tienen que sacar el paper y no se van a estar 15 años tratando de convencer a los presidentes municipales de que hay que hacer algo en ese sentido, ¿no? Empezando con tener una reglamentación, ¿no? Pero bueno, como digo, ¿no? Hay una buena porción del tiempo que sí la desperdicio yéndome a los desperdicios, pero no es mi foco, no es mi enfoque, ¿no? Sí, por ejemplo, yo estoy más en esa industria fea, porque damos servicios, ¿no? Y entonces, pues a veces cuando hay proyectos que hay que sacarles muy rápido a estos señores, pues ya me olvido de esto, ya no veo la basura, ¿no? Pero sí es interesante el tema en sí, ¿no? Porque se pueden hacer un mundo de cosas con la basura. Y lo mejor es que si se es inteligente, la gente pobre, solo hay que enseñarle que lo que tira tiene un valor. Por eso ahí en el creativo decíamos la valorización óptima de cada tipo de residuo. Desgraciadamente no se ha podido ejecutar el proyecto porque pues, no hay una base, ¿no? Como para, por ejemplo, hay una universidad en Escocia que da para escalamiento, pero ya tiene que estar funcionando el proyecto. Da hasta, creo que, 2 millones son 100.000 dólares americanos, ¿no? Pero eso es para escalarlo, para reproducirlo. Y si nosotros no lo podemos montar, pues no podemos mostrar que eso puede funcionar, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Perdón, no me quedó muy claro lo de la seta o lo de la seta o hongos o... Ah, sí. Bueno, ¿Cómo? es que fue muy así, ¿no? Para evitar que se queme toda esa materia orgánica, que al final de cuentas pues son un material que contiene lignina, Lignina y celulosa. y celulosa. Entonces, los hongos se alimentan de eso, ¿no? Y pues producen, dependiendo del sustrato, ciertas cantidades de elementos activos, dice, ¿no? Proteína, que si no sé cuántas cosas que les digo, no, la terminología se me escapa, ¿no? Porque ya como ven, es que cada área de reciclaje tiene su propia vertiente, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas, pero resulta complicado si no eres especialista, entonces eso tiene que ser un equipo bastante multidisciplinario para poderlo abordar. Yo, por ejemplo, estoy llevando un poquito de agua a mi molino, ¿no? Porque yo trabajo con erosión y bueno, digo, ¿qué hago con el vidrio molido? Bueno, pues vamos a ver si funciona en el concreto, ¿no? Y parece que sí está funcionando. Eso además también me tiene que dar publicaciones, porque si no estoy con el estilo, con la COPEI, con medio mundo, ¿no? Entonces, pues quiero tener por lo menos 2 contrataciones más en Sinvestab para ir a reciclar. Bien, si no hay alguna otra pregunta o cuestión. Y antes de agradecer al doctor Maldonado por
Voy a comentar un poquito lo que Sí. tomó lo de troposfera y hacia estratosfera. Ajá. Yo hacía mucho que no escuchaba esto, ¿no? Pero la Tierra es como si fuera una manzana, por ejemplo. Es una manzana roja, por ejemplo, imagínense, ¿no? Tendrá que 10 centímetros de diámetro, o sea, No, 3. 13. 3. ¿Tres? No. De diámetro. De diámetro, o sea, de extremo a extremo. Esto de aquí a acá son 18, que unos 9, 10 centímetros, ¿no? Son 100 milímetros de diámetro. Y tendrá 1 milímetro de espesor, tal vez menos de 1 milímetro, la capa. La Tierra tiene 13.000 kilómetros de diámetro y la capa troposfera es del orden de 13 kilómetros. ¿Sí? Es de 1000 a 1. ¿No? Y en esos 13 kilómetros está el 90% del oxígeno, ¿no? Entonces, es una comparación, ¿no? Que se puede ver qué tan vulnerable es la atmósfera de la Tierra, digamos. Entonces, es algo que nada más quería comentar. Y bueno, la próxima ocasión, el próximo lunes, sí va a ser a las 12. Sí, hoy se desplazó porque el doctor Maldonado viene de Mérida y entonces para asegurar de que estuviera a tiempo, pues fue a la 1, pero sí, la próxima semana, el lunes, es a las 12. Y pues muchas gracias, doctor Maldonado.